el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños Guzmán, reiteró, porque ya él había hablado de eso ayer, una advertencia a los partidos políticos de que hay un plazo fatal, como se dice, para que informen a la Junta Central Electoral la modalidad de primaria a la cual se van a acoger para la elección de sus candidatos. Ya sabemos que el PRM, por ejemplo, eligió primarias cerradas, que el PLD aprobó las abiertas, igual que el PRD. Faltan otros partidos que deben informar. El Partido Reformista, básicamente, que es de los partidos que todavía está en el grupo de partidos que se consideran grandes, para que la Junta tenga la información debida y programe ese día, porque recordemos que es simultánea la elección primaria en todos los partidos. Entonces él hizo ese llamado porque la Junta tiene mucho trabajo por delante con esas primarias, con las elecciones de medio término municipales, con la preparación luego de periodo de campaña, con las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, por tanto, es atendible el llamado del presidente de la Junta Central Electoral. Exacto. Es que hay que recordar que el plazo que había otorgado la Junta Central Electoral había sido 75 días, tal como dices, debido a la dificultad que representa, primero, este proceso de elección de primarias, luego los procesos que continúan para las elecciones del 2020, y el plazo se está agotando, es hasta el 6 de diciembre que tienen los partidos para poder presentar que ya fue una prórroga. Sí, hay que señalar esto, que ya se le había otorgado una prórroga y se les dio hasta el 6 de diciembre y aparentemente no todos los partidos, primero, no han decidido la modalidad que se va a hacer y segundo, no han notificado a la Junta sobre este proceso, ya para que la Junta pues empiece de esta manera a pues realizar los preparativos de las primarias que se van a celebrar, tal como señalas, el mismo día. Bueno, vamos a decir que la República Dominicana inaugura una nueva etapa en su vida democrática respecto a los partidos políticos, porque hasta el momento era una atribución particular de cada partido decidir si celebraba primarias o cualquier otra modalidad escogía para elegir a sus candidatos. Si nos vamos atrás, aquí eso fue algo en un momento novedoso, llamó la atención, cuando en 1982 fue la primera ocasión. Para esas elecciones se cogió, creo que en el 81, con el voto directo de la militancia. El primero fue el Partido Revolucionario Dominicano, porque José Francisco Peña Gómez creía firmemente en eso. Fue criticado él en su momento, algunos le dijeron, eso es un democrataje, no se le puede permitir tanto como a los militantes. Sin embargo, el tiempo ha venido a darle la razón al doctor Peña Gómez y la sociedad de cada día más se abren y exigen a su partido que les permitan una participación más allá de acudir a una urna el día de una elección nacional o local, y que se vincule a la ciudadanía el voto de las primarias es importante. Yo creo que aunque ocurran errores en este primer ensayo, así ya organizado por la Junta, debe afinarse, debe corregirse, pero yo creo que es importante porque eso de los partidos, hacer y deshacer internamente y casi imponerle a los electores un candidato, cuando muchas veces ha ocurrido que el candidato que gusta más hacia afuera no era el que ganaba, porque adentro había unos amarres. Eso se llegó a dar en muchos partidos. El problema es el miedo que persiste, especialmente con las primarias abiertas, de que un candidato o un partido pueda mandar a votar a favor de uno que quizás no sea el mejor candidato dentro de otra organización política y de esa manera, pues, como dicen popularmente, ir de robo en las elecciones. Sin embargo, lo ideal sería que pues la gente común que no tenga siquiera afiliación a un partido pueda decir, bueno, dentro de los 5 candidatos o precandidatos a las elecciones que me está ofreciendo este partido, pues yo creo que la propuesta que ha presentado fulanito de tal es mejor que la de Sutanejo. Entonces yo voy a votar para que esta persona sea el candidato de este partido, ya que al final de cuentas, sin importar quién gane, tendrá que ser mi representante
fue dentro y fuera del país. Entonces lo ideal es que de todos los partidos se elija el candidato que sea más potable, que tenga las mejores condiciones y que tenga la mejor propuesta, que esa es, porque eso es lo que beneficia al país. y esa es la lógica, es decir, porque el candidato que elige un partido, no, en caso de que gane, no va a ejercer una labor de Estado o va a gobernar para los miembros de ese partido nada más. No, es para todo el país. Ni es en su casa trancado. Entonces, si la ciudadanía le está diciendo, y eso se ve en las mediciones que hacen las encuestas, que hay un candidato que tiene una alta tasa de rechazo o que no es bien visto por cosas que ha hecho antes, es una falta de respeto de ese partido querer imponer ese candidato a la ciudadanía. Entonces, por eso son buenas las primarias abiertas. En aquella ocasión mencioné que el PRD fue primero de 81, pero fueron primarias con los militantes, porque antes de eso, ni siquiera los militantes. Era un grupo que se reunía en un comité y decía, este es el candidato. Claro, y lo aclamaban y ya. Entonces se inauguró esa etapa y de ahí se ha dado paso a las primarias abiertas, que ya ha habido casos aquí, tanto el Partido Reformista como el PRD celebraron semiabiertas, porque se permitía a los miembros de su partido y a los que no tenían militancia aprobada que votaran. Entonces se decantaba a los demás. Pero en este caso son los padrones generales. Es difícil que ocurra eso de que un partido quiera influir en otro. ¿Por qué? Porque van a ser simultáneas. Claro. Y a menos que usted tenga vocación suicida o de mala fe extrema, usted se supone que quiere que voten por usted en su partido. No mandar a su gente a votar por otro en otro partido. Exacto, no habría la posibilidad de fragmentar o hacer que la persona se divida en dos no es para estar en dos lugares a la vez. Usted pondría en riesgo su propia posibilidad dentro de su partido. Mira, lo más, no quizás lo más trascendental, pero sí uno de los aspectos fundamentales de esta discusión la ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Esto debido a que algunos sectores han estado tratando de impulsar el proyecto presidencial del presidente Danilo Medina, a pesar de que lo tiene prohibido por la Constitución, para que él sea el candidato del 2020. Y asimismo está el sector del doctor Leonel Fernández, que está tratando de evitar que esto ocurra a través de las primarias abiertas. Y pues estuvo sin éxito hasta la convención del Comité Central, tratando de que el padrón, las votaciones para elegir el candidato fueran con el padrón cerrado. Lamentablemente para él no se logró y tiene que acatar lo que el partido decidió, así de sencillo. Ya las primarias se van a realizar con el padrón abierto y pues lo que le corresponde en este caso es trabajar para que si él quiere ser el candidato del 2020, pues sus miembros, así como el resto de la población que vaya a votar por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, terminen eligiéndolo. Mira qué interesante va a ser este proceso. Ahora no se está viendo, pero ya tú verás cuando se lleve a cabo. Mucha gente que no milita en ningún partido, e incluso que no vota en unas elecciones nacionales, quizá diga, yo creo que al país no le conviene que tal persona sea candidato, porque no es una persona que merezca ser candidato. Y creo que si llega a gobernar, o en el caso de los que ya han gobernado, si vuelve a gobernar, no sería bueno para el país. Déjame yo ir y votar contra esa persona. Una persona, un ciudadano cualquiera, que ni siquiera va a ir quizá a las nacionales a votar, pero quizá decide ir a las primarias, eso es un ejercicio de democracia. Porque muchas veces se ha reclamado, y aquí hubo un ejercicio como el Movimiento Ninguno, de que la porción de la ciudadanía que no se siente representada y que tiene derecho a expresar ese punto de vista que no se siente representada por los partidos y los candidatos que se les ofrecen, que tenga derecho a votar y que esa opinión conste. Incluso lo que se ha pedido es que se legisle para, como ha ocurrido en algunos países, si hay un porcentaje determinado que dice ninguno me gusta, haya que repetir ese proceso porque la sociedad está diciendo no quiero que me gobierne ninguno de esos. Entonces, qué interesante que gente que no tiene militancia o preferencia, por lo menos vaya y vote y diga, a ese no lo quiero. Sin embargo, de manera lamentable, cuando se planteó la posibilidad de incluir en la boleta una casilla que dijera ninguno, que le diera la posibilidad a la gente de decir,
esta persona no me representa. Yo quiero un candidato que sea mejor que lo que me está ofreciendo. O incluso le hubiera dado al candidato la posibilidad, a partir de eso, de analizar sus propuestas de cara a su candidatura y de esa manera mejorarla. Sin embargo, se deshizo porque entendieron que eso era una patada voladora Se y hizo hubiera el sido un ejercicio, ejercicio pero plenamente no democrático. tuvo validez porque se negaron a contar esos votos de ninguno. Que se expresaba era con una gran cruz. Pero lo que ocurrió fue que no se incluyó de manera No se incluyó una casilla, formal. pero los que fueron del movimiento. No, claro, sí marcaron lo que o lo apoyamos, escribieron. yo me cuento ahí, yo taché con una X grande la boleta. Algunos se expresaron de otra manera. No hubo, la Junta no quiso contar y decir, hubo tanto que votaron en contra de todo, no quisieron. Habría sido muy interesante saber Por cuántas cierto, que personas fue el votaron propio de esa Castaño manera. Guzmán, que entonces también era presidente de la Junta. No quisieron darle esa oportunidad a la gente de que se contaran esos votos de quienes decían no estamos de acuerdo con este grupo de políticos. Bueno, pero, podría entenderse que en el caso del PLD, si son candidatos tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, la gente podría votar de esta manera y decir, el gobierno de Danilo Medina ya está agotado, está cansado. no me gusta ninguno No de los me dos. gusta. Y Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo, así que no son candidatos que el PLD lo va a hacer uno de los dos finalmente, pero no son los candidatos que debería llevar Pero a deben, la presidencia. ojalá que a la gente se le permita, si hay mucha gente que vota, si se votara, si no hay una casilla, pero y que se contaran esos votos, sería interesante. Bien. Eso ayudaría a mejorar la democracia. Vamos a una pausa. Bueno, un grupo importante de organizaciones nacionales y afiliada a movimientos internacionales envió una carta tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados, o sea, al senador Reinaldo Paret y al diputado Radamés Camacho, igual que al Poder Ejecutivo, instando a que ya se concluya con el asunto del debate sobre el Código Penal y que se apruebe incluyendo la autorización para que las mujeres decidan de común acuerdo con sus médicos si mantienen o interrumpen un embarazo en 3 excepciones, porque no estamos hablando de aprobar aborto como se suele manipular. Las excepciones conocidas son si ya científicamente se ha comprobado que hay un feto que no tiene ninguna posibilidad de vida, que nazca, por ejemplo, con una atrofia, que tendrían una atrofia en el cerebro o un tipo de cosa de esta. Si la vida de la mujer está en alto riesgo o si ese embarazo es fruto de una violación, sea por un desconocido o por una violación con incesto, cuando es un familiar que viola a una muchacha, que se le permita la decisión a esa mujer. Y eso aquí se le está dando largas, pese a que ya el Ejecutivo observó y devolvió al Congreso una primera versión del código, proponiendo precisamente al Ejecutivo que se aprobara con esas 3 excepciones o 3 causales. Desde ahí le han estado dando vuelta, ha habido una gran irresponsabilidad, una manifiesta irresponsabilidad de los políticos nuestros que están en el Congreso, porque ninguno quiere asumir una responsabilidad. Incluso aquellos que dicen que están de acuerdo, a la hora de la hora no hacen nada. Y han mantenido a los grupos de la sociedad, no solo mujeres, y las sociedades médicas que apoyan esta lucha de las mujeres, las han mantenido haciéndoles promesas que luego no han cumplido. Exacto. Ha sido una situación lamentable la que se ha presentado con esto, porque no se está con esta despenalización obligando a las mujeres a abortar. No se está de esta manera abriendo la posibilidad de que puedan realizarse abortos de manera abierta, sin ninguna razón. Estamos hablando de 3 casos muy, muy particulares que se está rogando prácticamente para que se abra, debido a que al final del día quienes pasan la crujía son las mujeres, debido a que pues si están en riesgo
de morir, básicamente están condenadas a hacerlo. Y de esa manera, pues si el fruto es viable y se salva, pues quedaría huérfano. Si el fruto no es viable, entonces las mujeres están obligadas a mantener el embarazo hasta el final del mismo. Y desde luego, si se trata de una violación, las mujeres están obligadas a dar a luz. Si así lo deciden, no hay ningún problema porque es ese precisamente el detalle. Es una decisión. Se trata de darle la potestad a una mujer de que pueda interrumpirlo o no, si entiende que es lo mejor para su vida. De interrumpirlo de manera legal, con condiciones adecuadas, asistencia médica adecuada, para evitar que vaya entonces a un lugar de clandestinidad, como se hace, porque todos los años aquí se hacen con esas causales o no, más de 90.000 abortos y muchísimas muchachas mueren precisamente, pobres sobre todo, porque no tienen para pagarse una buena clínica en donde se le haga ese procedimiento dentro o fuera de República Dominicana, porque hay que dejarse de hipocresía. Aquí, bueno, es lo que en pasa. Clínicas de alto nivel, se practican abortos, todo entre el médico y la familia de esa mujer, se sabe, y ahí no hay grandes riesgos. Bueno, pero las pobres que tienen que irse a un patio, como dicen. Es que eso es un problema de la gente pobre, y la gente pobre importa muy poco aquí. La gente pobre solamente tiene su valor cuando se habla de elecciones. Y también como un valor muy relativo. Exacto, y como son frutos también de la misma pobreza, pues tienen mecanismos para engrasar esos engranajes y de esa manera obtener el voto. Y una vez que obtienen el voto lo desechan. Así es que se maneja la familia que tienen dinero o mandan o a España o a Cuba, a Estados Unidos. Y los funcionarios también, que tienen ese privilegio que cuando tienen su tercera, su cuarta base, o sus hijas incluso que quedan embarazadas si no quieren el escándalo, las mandan al extranjero. Y mira, de esas causales, yo creo incluso que la que más justifica que la mujer tenga la decisión de si continúa o no, es cuando se trata de un embarazo que ella no ha buscado ni planificado, sino de un malvado que las viola, que las obliga a tener sexo a la mala, muchas veces, o siempre, porque es un acto de violencia. Muchas veces la violencia va más allá del acto sexual y sino hasta la golpean a esas mujeres. Entonces, eso no está en sus planes, que es una muchacha que su plan está en seguir estudiando, tiene una meta, y que venga un desalmado y haga esto. Entonces, que se le quiera obligar a esa muchacha a continuar con un embarazo que es fruto de un acto de terror, de violencia, de odio, y que se le quiera obligar. Óigame, eso yo pienso que es lo más inhumano que hay. Y yo no sé cómo incluso un grupo de iglesias se pronunció diciendo que no, que ya deben terminar ese embarazo, entonces entregar. Pero ¿quién le ha dicho a esos señores de esas iglesias que esa mujer tiene en planes en ese momento ser madre de alguien que ella no quiere, que la violentó? Y ver incluso ese trauma de ver nacer el hijo de esa desgracia. Mira, yo no quería ni siquiera mencionar las iglesias en este tema, porque debemos ya definitivamente dejar de lado la opinión de la iglesia. No estamos hablando de algo religioso, estamos hablando de algo de derechos, y por derecho es que se debe tratar en el Congreso, aprobarlo o rechazarlo finalmente. Si es así, dejar de dar vueltas dentro del Congreso. Yo lo menciono porque esa es la excusa que muchos políticos que públicamente dicen una cosa y te dicen, lo que pasa es que yo no quiero pelearme con las iglesias. Y están equivocados. Ya las iglesias ninguna, ni la católica ni las protestantes, primero no tienen una opinión absoluta. Hay muchos cristianos conscientes que dicen, no, yo pienso en ese aspecto como científico. Una mujer no puede ser obligada. Y además, ya lo que diga o deje de decir o un grupo de iglesias o una iglesia, ya tampoco es verdad que decide unas elecciones como tal. No es verdad. Hay muchísima gente que es creyente, pero dice, bueno, yo voy a mi iglesia, pero a la hora de yo votar no es por lo que me diga el obispo, el pastor, yo voto por quien me diga mi conciencia. No es que se hacen los desentendidos con P. Exactamente. Se hacen los desentendidos, sí, porque claro, le echan la culpa a la opinión de la iglesia o de las iglesias, dicen que no se quieren pelear con ellos, pero al final es una cuestión de, en algunos casos, doble moral, doble estándar. En otros simplemente no le interesa. Bueno, entonces si quieren ellos, además de todas las investigaciones que hay, el colegio médico, antes y ahora con la presidencia del doctor Wilson Roa, que ha sido más claro en eso,
igual que la mayoría de las sociedades médicas especializadas, ha hablado claro respecto a eso, de que lo que dicta la ciencia es que en esas excepciones tenga que decidir la mujer, y la mujer decida qué quiere, si continuar o si interrumpir. No nadie más, porque es que nosotros los hombres no somos los que cargamos un embarazo. No. Nosotros ayudamos a procrear muy bien, y cuando eso es de común acuerdo y por amor, excelente. Pero no que una mujer violada se le quiera obligar a cargar con esa desgracia. Bueno, lamentablemente seguiremos, no sabemos por cuánto tiempo, arrastrando esta solicitud para que en esas 3 excepciones, 3, 1, 2 y 3, cuando es fruto de una violación, cuando se trata de un embarazo inviable o se trata de que la madre está en riesgo de muerte, se permita hacer de manera formal un aborto. Es lo único que se está pidiendo, no se está pidiendo más nada, se está pidiendo que se cuide a la mujer, así de simple. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo un asunto de mucha preocupación. Además de las actuaciones de la Policía Nacional, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por ejecuciones que ha cometido de manera fría la policía contra ciudadanos sospechosos de que han incurrido en hechos de violencia u otro tipo de ilícitos. Ahora, también ha habido casos cruentos, como el de un taxista en Santiago, trabaja con la aplicación Uber, fue llamado para un servicio y ese taxista desapareció y fue encontrado su cadáver. Hay unos sospechosos presos, pero ¿qué distinción, vamos a decir, o hecho relevante tiene este caso? La familia del taxista, con razón, y otro taxista, han reclamado a la empresa Uber, que gana mucho dinero, y que una de los atractivos que vende es la seguridad, no solo para el pasajero, ¿verdad?, sino para el mismo conductor, porque se supone que con GPS todo se va controlando. Y fue poco negligente Uber y ha colaborado muy poco en este caso. Y eso debe llamar a preocupación. Todos los que tenemos hijos o tenemos familia o uno mismo, uno prefiere muchas veces llamar a un taxista de Uber porque se supone, bueno, hay una ruta. Si es una persona tuya y tú dices, bueno, ok, envíame la ruta, y tú se supone que tienes control. Ya hubo un caso en que una señora reportó a un taxista de Uber porque dice que le intentó endrogar con la burundanga. Y bueno, eso no pasó mucho de ahí. Yo creo que esa empresa debe tomar mayor control, debe ser más rigurosa. No solo en el reclutamiento de los taxistas, ¿verdad?, sino en la seguridad de los propios taxistas y de los clientes. Yo creo que eso es muy importante porque es un buen servicio, es una modalidad moderna, pero no está exenta de riesgo como cualquier otro servicio de taxi. Así es. Había reportes ya de personas que habían dicho que habían sido incluso asaltadas luego de pedir un servicio a través de esta aplicación. Otros que, tanto taxistas, estamos hablando de taxistas como clientes, que habían sido asaltadas luego de pedir el servicio. Uber tiene muchos requisitos a los usuarios, pero aún así necesita tener una participación más activa en lo que respecta a la seguridad, incrementarlo. Para nadie es un misterio cómo funciona, que se necesita incluso información de tarjeta de crédito. Aquí se ha permitido el pago en efectivo, algo que pues de alguna manera u otra hace que se pierda un poco ese rigor que tenía la aplicación. El hecho es que este es un crimen que hay que lamentar, primero porque esta persona fue reportada como desaparecida. Luego de 10 días fue que se encontró su cadáver. La familia durante este tiempo estuvo con la sensación de no saber
que había ocurrido con su familiar hasta que finalmente el día de ayer se confirmó que había sido asesinado aparentemente en un intento de robo. Bueno, eso es importante que se tome en cuenta porque se puede dañar una opción que yo creo que es muy buena y que daba esa confianza a quien tenía que enviar un hijo o la propia persona adulta, tener que usar un servicio, por ejemplo, a ciertas horas, uno se siente más confiado, ¿verdad? Llamando un Uber y todas esas cosas, pero debe afinarse. Yo no sé si es que hay un protocolo que debe mejorarse, porque los propios taxistas tradicionales tienen su forma de cuando se ven en peligro, llaman, hacen un tipo de llamado en clave y vienen otros compañeros y muchas veces los han salvado de una muerte o de un asalto. Yo creo que Uber en ese aspecto debe mejorar. Es importante que se haga. Y la propia policía también, yo no sé qué tipo de colaboración que la tiene muchas veces con servicios que requieren cierta seguridad. No sé qué tanto la policía tecnológicamente está al día en estas cosas para tratar de dar seguimiento y llevar a cabo una operación en un momento quizá de peligro, ¿no? Exacto. Hay que hacer el llamado también, no solamente a esta plataforma y a la empresa, también a las otras compañías de taxis que no dependan únicamente de la alerta que le pueda dar uno de sus conductores en un momento a sus compañeros para que le brinden atención. Deben también idear formas de protección o de asistencia a los conductores en caso de que así lo requieran y también de colaboración. Mira, con una los, con cosa los que agentes el hecho de de la que ley. Uber viniera, que se oponían o se oponen los taxistas tradicionales, ha ayudado a las propias otras empresas de taxi a mejorar y muchas ya tienen sus aplicaciones, GPS, o sea, también ya han aprendido que eso es bueno. Entonces, que bueno, si en ese aspecto copiaron, yo creo que en general todas deben tratar de mejorar su seguridad. Así es. Bueno, será hasta el lunes. Gracias.